Milford entró en su pequeña casa a oscuras cansado por el esfuerzo de ayudar a hacer el equipaje a Celeste y furioso porque su hija tuviera que marcharse. Mientras subía cansinamente las escaleras supuso que él también se marcharía. No trabajaría para un hombre al que no respetaba, y Gareth Throckmorton había perdido el respeto de Milford con una simple acción. Ya en el desván, Milford se quitó la camisa y la tiró al cesto de la ropa sucia. Al señor Throckmorton le asistía todo el derecho del mundo a tomar medidas para garantizar que Celeste no se casara con él y, sin embargo, no le asistía ninguno a seducir a su hija, y así se lo iba a decir él. No encendió ninguna vela. Había vivido allí durante tantos años que sabía a la perfección cuántos pasos tenía que dar para llegar hasta la palangana, y cuántos hasta la cama. Vertió sin ningún cuidado el agua del aguamanil y se lavó la cara y las manos antes de quitarse los pantalones. Los colgó con cuidado sobre la silla y, como hacía todas las noches, se dirigió a la cama y retiró la colcha. Era una cama amplia, pensada para 2 personas, y en la que solo se había refugiado él desde la muerte de Aimee. Era en noches así cuando más la echaba de menos. Entonces la habría abrazado, y la habría escuchado despotricar acerca del daño que se le había hecho a su hija y de cómo alguien pagaría por ello. Incluso él mismo sintió deseos de despotricar, algo que no había hecho en su vida. Al meterse entre las sábanas se dio cuenta de 2 cosas: que el colchón se hundía por donde no debía y de la cercanía del familiar perfume de mujer. Se quedó sin saber qué pensar. Entonces, cayó en la cuenta. ¿Qué estás haciendo aquí?, lo preguntó sin aspereza ni malhumorado, solo quería una respuesta, así que la hizo con firmeza. La voz de Esther llegó desde la oscuridad. Como no hay forma de que cojas una insinuación, pensé que lo mejor era venir aquí sin más y dejar las cosas claras. Le tocó el hombro con la mano. Quiero acostarme contigo. Cada cosa a su tiempo. ¿Y qué insinuación es esa? La cama se agitó cuando Esther se rió entre dientes. ¿Es que crees que a los demás les decoro la bandeja haciendo virguerías con el queso y cociéndoles el pan en forma de flor? Ah. Y además no tonteo con ningún otro hombre. ¿Es que has estado tonteando conmigo? La mano de Esther le acarició el brazo, poniéndole la carne de gallina. Todo el mundo lo sabe excepto tú. Milford le agarró la muñeca y se la sujetó en el aire. Muy bien. Te creo. ¿Es que acaso te he interpretado mal? ¿Es que no te intereso? La mujer pareció moverse entre la indignación y la vergüenza. Milford lo lamentó, pero había que aclarar las cosas. Puede que sí, reconoció. Pero primero tengo que saber tus intenciones. Mi intención es que nos lo pasemos bien el uno con el otro. A él no le gustó aquello, y dejó clara su opinión con el silencio. Soy viuda y echo de menos el peso de un hombre en mi cama. Ya soy lo bastante mayor para no tener que preocuparme si me quedo embarazada y quiero un poco de calor en las noches frías. Eso no está bien. Melford le llevó la mano a su lado de la cama. No, si no media el matrimonio. El matrimonio. Esther se incorporó. La colcha cayó al suelo, para entonces los ojos de Milford se habían acostumbrado lo suficiente a la oscuridad para poder distinguir una silueta desnuda y exuberante. Cerró los ojos. Tenía que resistirse, pero dudó de su capacidad para conseguirlo ante una tentación tan flagrante como esa. Son los votos que se hacen un hombre y una mujer cuando desean aparearse. Ya he estado casada. Y por su tono era evidente que no había sido un éxito. Si quieres acostarte conmigo, volverás a estarlo. Esther se sentó en silencio y permaneció inmóvil durante largo rato. Milford abrió los ojos. Ella volvió la cara hacia él y se lo quedó mirando fijamente como si no diera crédito a sus oídos. ¿Entonces me quieres? Sí. Pero no me poseerás si no hay votos. Ni hablar. Eres más raro que un perro a rayas. Milford le recorrió la curva de la espalda con la yema del dedo, solo con la yema del dedo. Esther jadeó y se arqueó como una gata. Él retiró la mano. Eso me han dicho. Esther suspiró con fuerza en la oscuridad. ¿Y si acepto, tendremos que esperar hasta que pasemos por la vicaría? ¿Para hacer el amor?
¿te refieres? Milford fingió que lo consideraba, aunque bajo la colcha cierta erección susurraba la respuesta. Bueno, podríamos empezar antes del matrimonio, siempre y cuando luego haya boda. Él vio el destello de la sonrisa de Esther brillar en la noche y la amó por ello. Bueno, pues. Ella se fue acomodando poco a poco junto a él y le echó una pierna por encima de los muslos. Creo que deberíamos empezar. Sí. Milford le puso una mano sobre las nalgas y con la otra le rodeó el cuello. Siempre y cuando los dos sepamos que se trata de una promesa. Antes de que Esther pudiera replicar, le puso los labios en los suyos. Un beso era la única manera de manejar a una mujer como aquella. De manera lamentable porque apenas estaba chispado, Ellie le echó la culpa a la botella de vino que llevaba pegada al pecho y contó a conciencia las puertas de la torre norte. 1, 2, 3 puertas a la derecha. Se detuvo, se tambaleó y volvió a contar lamentando que no hubiera más velas en el pasillo que le permitieran estar completamente seguro. Pero era una hora intempestiva de la madrugada y lo mejor que podía hacer era aguzar la vista y volver a contar una vez más. Sí, la tercera puerta a la derecha miró fijamente alrededor con los ojos. Adormilados, Torre Norte. Allí era donde Celeste le había dicho que tenía su dormitorio, y allí era donde él quería estar. La dulce y pequeña Celeste, la buena de la hijita del jardinero. Alguien tenía que hablar con ella y decirle que debía casarse con Garrick y amargarle la existencia. Alguien tenía que amargarle la existencia a Throckmorton. Bien sabía Dios que Ellie deseaba fervientemente ser él quien se la amargara. Eso bien podría mitigarle aquella angustia que le roía las entrañas. Aquella sensación de que había metido la pata, de que había arruinado su vida, de que había espantado a Jacinthe para siempre. Así que solo tenía que ir hasta Celeste y, con su mera presencia allí, echarla a perder aún más de lo que ya estaba. Y, una vez más, Ellie no habría conseguido hacer lo correcto. Su boca se curvó en una sonrisa de amargura. ¿Y qué más daba? Era famoso por sus fracasos. Giró el picaporte, abrió la puerta haciendo el menor ruido posible, entró en él. Oscuro cuarto y cerró la puerta con un imperceptible chasquido. Era un experto en entrar a hurtadillas en los dormitorios de las mujeres. Ni siquiera necesitaba estar sobrio, podía hacerlo con los ojos cerrados. Así que los cerró un instante, y cuando los volvió a abrir pudo percibir los contornos del cuarto. Un salón. Arrugó el entrecejo. Un salón con un dormitorio al fondo. Menuda maravilla de aposentos para la hija de un jardinero. Avanzó haciendo heces por la alfombra de felpa y entró en el dormitorio. Era enorme y estaba ocupado por una chimenea donde las ascuas ardían casi sin llama, un tocador curvilíneo, unas cómodas butacas y una cama. Una cama grande, colocada encima de una tarima y cubierta por unas cortinas de terciopelo, cerradas para evitar las corrientes, y un grupo de velas de cebo que ardían en el lado más alejado. Objetivo a la vista. Ellie dejó la botella en el tocador. En situaciones que exigían una posible acción inmediata era mejor tener las manos libres, y se acercó. De puntillas hasta la elevada cama. Separando las cortinas, se inclinó sobre la inconfundible forma femenina que yacía en medio del colchón. Y, saliendo disparada, una mano lo agarró de la pechera de la camisa y tiró de él hasta hacerle perder el equilibrio. Ellie agitó los brazos antes de caer de bruces en ignominiosa confusión entre las colchas. ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Ellie parpadeó y escupió el trozo de manta de lana que se le había metido en la boca. Aquella voz parecía la de Jacinthe. Ellie levantó la cabeza con cautela. El rostro frío y enfurecido de Jacinthe se inclinaba sobre él como el de una Juno vengadora. Era Jacinthe. Arpía, masculló Ellie refiriéndose a Celeste, quien se había atrevido a dirigirlo al dormitorio equivocado. Jacinthe lo malinterpretó. ¿Y todavía me llamas arpía? ¿Después de lo que has hecho? Todavía no he hecho nada. Y a juzgar por la expresión de Jacinthe, no era probable que lo hiciera. Aunque, que caramba, ya le gustaría. Ella llevaba puesto un fino camisón de lino blanco con volantes, a través del cual Ellie pudo distinguir el brillo de la carne dorada de su prometida.
Me cortejas, haces que me enamore de ti y me endilgas una niña sin decírmelo. Ellie gruñó. Mira que le dije a Throckmorton que la niña echaría a perder el acuerdo. No se te ocurra echarle la culpa a esa dulce criaturita de Kiki. Ellie ignoraba que los dulces ojos violetas de Jacinthe pudieran brillar de aquella manera. Ella no tiene la culpa de que su padre sea un mujeriego y un libertino. Insensible. Sí, lo eres. Quise decírtelo. Pero lo farfulló entre las colchas, porque incluso en su estado de ebriedad sabía muy bien que ella tenía razón. No fue mi intención traerla a este mundo. Los pechos de Jacinthe se destacaban hacia adelante creando sombras que estimulaban la imaginación de Ellie, quien ni siquiera tuvo que imaginar el color de los pezones porque aquellos suaves círculos estaban definidos con claridad en un delicado y soberbio rosa. Jacinthe se cruzó de brazos. Aún así es responsabilidad tuya. Uno de los pezones desapareció de la vista de Ellie. Lamentó su pérdida incluso cuando contestó, soy un perro. Sí, pero sin nada de la nobleza de un gran danés ni la de un perro de muestra inglés. Con cualquier otra mujer admitir la culpa siempre había sido una buena manera de conseguir un poco de compasión. Jacinthe no se sabía el guión. Eres más bien como un caniche afeminado o como un pequeño doguillo que se ha hecho pis en la alfombra y sale corriendo. Jacinthe era brutal. ¿Cuándo ibas a contarme lo de tu hija? ¿Durante nuestra noche de bodas? No pensaba decírtelo. Albergaba la esperanza de que lo averiguaras por ti misma. Y que fingieras no darte por enterada. Si no te gusta, tal vez podamos dejarla aquí por la respiración un tanto más agitada de Jacinthe supo de inmediato que se había equivocado. ¿Dejarías a tu propia hija en manos de unos parientes? Era evidente que Jacinthe no podía imaginarse a un padre peor. ¿Pero es que no quieres a tu hija? ¿A Kiki? Ellery Throckmorton nunca se había encontrado en el dormitorio de una mujer hermosa a esas horas de la madrugada hablando de otra cosa que no fuera el placer, y si el matrimonio era aquello, no tenía ninguna necesidad de participar en él mismo. La miró a hurtadillas. Excepto que la vista era magnífica y que sí que quería a la niña. Cuando se acordaba de ella. Cuando no le hacía sentirse viejo y decrépito. Cuando pensaba en jugar al corre que te pillo con ella o le enseñaba a hacer castillos de barro. Sí, sí que la quiero, dijo irritado. Es solo que no sé qué hacer con ella. Necesitas una orientación, dijo Jacinthe en un tono decidido. ¿Qué te gustaba que tu padre hiciera contigo? Ellie se puso a pensar, lo cual no era nada fácil, distraído como estaba por el pecho de Jacinthe y aquel vino. Y el whisky de antes. Me habría gustado que me llevara de viaje, como hacía con Garrick, pero murió antes de que llegara el momento. Bueno, entonces deberías llevar a Kiki de viaje. Me parece que con su labia francesa y su encanto, que tanto se parece al tuyo, sería valorada en cualquier parte. Caray, mira que eres ingenua. Utilizando los codos avanzó un poco más. Sobre la cama. No había ninguna razón para tener las piernas medio colgando fuera de la cama cuando podía estar cómodo. Nadie recibiría bien a mi hija ilegítima. Yo sí. Ella sí. Ellie la creyó. Jacinthe tenía el pelo moreno alborotado y su cuello se elevaba como terciopelo blanco por encima del camisón. Podía amar a aquella mujer, con su lengua afilada, su conocimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Con la fortuna de su padre. Podía amarla de verdad, y en ese momento fue incapaz de recordar la razón de que se hubiera echado atrás alguna vez. Moviéndose con una astucia natural, metió la mano entre las mantas y la subió por el muslo de Jacinthe. No solo eres ingenua, sino también bella y amable. En el momento preciso en que iba a llegar a lo bueno, a las femeniles partes, Jacinthe le apresó con fuerza la muñeca. ¿Y tú cómo podrías saberlo? Nada más llegar aquí para celebrar nuestros esponsales. Me abandonaste delante de toda la alta sociedad para ir a la casa de la pobre Celeste. Cuando tenías que saber que eso no se hace. Él podría haberse zafado de la llave de Jacinthe, por supuesto que podía, pero un combate de lucha sería de mal gusto.
así que optó por enfurruñarse. No hice nada que ella no quisiera. Pues claro que ella te deseaba. Todas las mujeres lo hacen, pero tú estabas comprometido conmigo. ¿O es que tu palabra no vale nada? Jacint no se tragaba la excusa de él, no fue culpa mía, así que Ellie tuvo que devanarse los sesos para inventar otra. Estaba frustrado. ¿Frustrado? ¿Por qué? Porque no podía tenerte. Si ni siquiera lo intentaste. Ellie volvió a poner la cabeza en la manta e intentó pensar en algo. Aquello sonaba prometedor. Parecía como si ella quisiera que él intentara meterse en su camisón. Pero intuyó que había gato encerrado. Si tan solo pudiera saber dónde, lo intentaré ahora, sugirió, y confió en que el colchón amortiguara cualquier golpe que ella le lanzara a la cabeza. No ocurrió nada, excepto que ella le soltó el brazo. Ellie levantó la cabeza. Tímidamente. Jacint se apoyó en las níveas almohadas cual Cleopatra que esperara a ser cubierta. Levantó una ceja y se señaló los labios generosos y cautivadores. Estoy esperando. Aquello era demasiado bueno para ser verdad. Como fuera que Ellie siguió sin moverse, Jacint apartó la colcha y la bajó hasta sus muslos. Luego, con una patada, se destapó los pies y se alisó el camisón sobre sus largas, estilizadas y generosas curvas. ¿Es que no me deseas? Pues claro. Vaya, por supuesto. Ellie tuvo que controlar su entusiasmo. A las mujeres les gustaban los seductores, y ella se merecía el mejor, porque iba a apiadarse y casarse con él. Se deslizó por la cama hasta inclinarse sobre ella y Jacint se recostó en las almohadas. Con una confianza en sí mismo considerablemente mayor que de la que había hecho gala durante el resto de aquel encuentro, dijo, «Vas a casarte conmigo». No hubo respuesta. «¿Lo harás, no?» Cogiéndole las manos entre las suyas, Jacint lo miró, bajó la vista hacia su propio cuerpo y se puso la mano derecha de Ellie en el suave montículo de su pecho. En todos sus años de cortejador, camelador y descarado gorrón sexual, jamás había sentido, visto o experimentado nada tan excitante. Aquella chica, aquella virgen, había tomado la iniciativa y le había puesto la palma de la mano justo encima de su. Y su pezón, suave y flexible, empezaba a despertar. Sin parar mientes en más consideraciones, Ellie gruñó, Jacint. Y le cogió los labios dulcemente. Ella no tenía ni pajolera idea de besar. Así que él le enseñaría. Valiéndose de las yemas y de los labios enseñaría a Jacint dónde radicaban los puntos placenteros de su cara, de su cuello, de los lóbulos de sus orejas. La acarició en el pecho hasta que el pezón se levantó, provocando en ella un estremecimiento y arrancándole unos gemidos. Él era un músico virtuoso que tañía el dulce instrumento del cuerpo de Jacint. Le desabrochó los botones superiores del camisón. Era un capitán que pilotaba la nave de Jacint hacia el puerto de sus brazos. Le desnudó la curva de los pechos y se inclinó para chuparlos. Y entonces Ellie se encontró volando por los aires antes de estrellarse contra el suelo. Y lo hizo con un ruido sordo y discordante de huesos que le vació el aire de los pulmones y lo dejó sin respiración, en más de un sentido. Cuando por fin consiguió recuperar el resuello, graznó, ¿qué? Jacint lo miró desde el colchón. Eso estuvo bastante bien. Y es suficiente. ¿Suficiente? ¿Ella podía pasar 10 minutos entre sus brazos y decidir que era suficiente? Él debía de estar perdiendo su toque. Excepto que el camisón de Hyacinth permanecía entreabierto sobre su pecho y por lo que Ellie podía ver la excitación enrojecía cada centímetro de carne. Las mejillas de su prometida eran en ese momento de un rojo cereza, tenía los labios hinchados, y ella escondía su pesar tras la determinación de su rostro bello y tosudo. Él inclinó la cabeza e intentó verla de manera diferente. ¿Cómo era que se había vuelto tan hermosa de repente? Porque la amo, pensó. La revelación lo impactó con tanta fuerza que se quedó sin aire en los pulmones. Ante sus dificultades para respirar, Jacint se inclinó un poco más sobre el borde de la alta cama e intentó tocarle el pecho. ¿Te encuentra bien, Ellie? Él le cogió los dedos, levantó la cabeza y se los besó. De maravilla.
¿No te he hecho daño al tirarte de la cama? Todo lo contrario. Jacinthe lo miró con el entrecejo arrugado. Me parece que la caída puede haberte dañado el cerebro. Para siempre. Ella se soltó los dedos y volvió a desaparecer por encima de la cama. Ellie cerró los ojos e intentó acostumbrarse a la idea de estar enamorado. Y de su esposa. Ellie. Volvió a abrir los ojos. Jacinthe estaba inclinada sobre el borde de la cama con el pelo colgándole en unas ondas largas y maravillosas. Sí, cariño. ¿Estás preocupado por Celeste? Ellie intuyó que tenía que andarse con cuidado. Es una chica encantadora y muy dulce, pero no estoy preocupado por ella. No de la manera que lo estoy por ti. Eso está muy bien, porque Throckmorton está enamorado de Celeste. ¿Estaba chiflada? Ellie lanzó un profundo suspiro. No, claro que no lo estaba. Ella se había dado cuenta de lo que él debería haber visto de no haber estado tan concentrado en huir de su destino. Miró a Jacinthe y sonrió. De su muy estupendo, agradable y apetitoso destino. Throckmorton está enamorado de Celeste, es verdad. Se lo tiene bien jodidamente merecido. No digas palabrotas, le amonestó Jacinthe. Y de nuevo volvió a desaparecer sobre la cama. Con todo, Ellie seguía encontrando la velada de lo más insatisfactoria. Contento con permanecer a la vera de la cama de Jacinthe como el perro que ella decía que era, se tumbó boca arriba. ¿Te vas a casar conmigo? No hubo respuesta. Te necesito, Jacinthe. Necesito tu belleza, tu sabiduría y tu amabilidad. Te necesito o nunca podré ser el hombre que debería ser. Ella apareció sobre él sentada dominantemente sobre el colchón con una pierna doblada bajo su cuerpo. Entonces, se levantó el camisón, extendió una pantorrilla larga y musculosa y, apuntándole con el dedo gordo, lo apretó con el pecho de Ellie como si de un dedo acusador se tratara. No me interesa un hombre que, sin mí, no es capaz de ser el hombre que debiera ser. Quiero al hombre que creía que eras, a la persona que sé que eres. Fuerte, inteligente, decidido, honorable. Así que la pregunta es, Ellery Throckmorton, ¿juras que serás esa persona para que me pueda casar contigo? Los volantes de la basta del camisón de Jacinthe se le habían subido muy arriba del muslo. Si tuviera la suerte de que se subieran un poco más y ella se inclinara sobre el otro poquito, Ellie podría ver el paraíso. Se humedeció los labios antes de hablar. Si te moví. Jacinthe lo miró con hostilidad. ¿Has oído algo de lo que he dicho? Más o menos. Hizo otro intento. Puedo ser fuerte e inteligente y decidido y honorable. ¿Era esa la lista completa? Ella asintió con la cabeza. ¿Estás segura? ¿No quieres añadir nada más? La presión del dedo de Jacinthe disminuyó, y ella empezó a apartarse. Él le agarró el pie y se lo volvió a colocar de lleno sobre el pecho. Sin ti mi vida no significaría nada, dijo Ellie rápidamente. Jacinthe pareció reflexionar, o quizá estaba disfrutando de la caricia del pulgar de Ellie en el arco de su pie. Así que si me obligas, me marcharé y te demostraré que soy todas esas cosas, pero sería mucho más divertido si nos fuéramos juntos. Ellie estaba empezando a comprender cómo funcionaba la mente de Jacinthe. Y después de la luna de miel, podemos hacer un viaje con Kiki. ¿Qué te parece ella Central? De lo más interesante. Te quiero, dijo Ellie llevado por la desesperación. Jacinthe lo contempló con un exceso de astucia. Apostaría lo que fuera a que eso se lo dices a todas las mujeres. Bueno, sí. Pero en serio solo a ti. Se acabó la bebida, dijo ella. Se acabaron los excesos. No habrá más mujeres que yo. Te lo juro. O no volverás a tener más descendencia. ¿Se refería a que no mantendría relaciones maritales con él? ¿O que cogería un cuchillo y... Mirando la expresión de resolución de su prometida, Ellie se llevó la mano al pecho. Jamás volveré a mirar a otra mujer. Oh, Ellie, Jacinthe puso los ojos en blanco. En absoluto volveré a mirar a otra mujer. Ella tomó aire,
Y con una generosa demostración de contrariedad, dijo, de acuerdo. Me casaré contigo. Por cómo le zumbaba la cabeza a L.I. se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Así que tomó una buena bocanada de aire. Gracias, me siento muy honrado. Y también lo dijo en serio. Siempre había sabido que aquella mujer podía atarlo corto, y que eso le gustaría, o que el placer que sentía en su presencia podía deberse a algo más que el simple deseo. La admiraba. La amaba. No obstante, en ese preciso momento, algo más atraía su atención. Estaba masajeándole el tobillo a Jacinthe, y la pantorrilla y la parte posterior de la rodilla, si pudieras modificar tu posición, solo un poquito, así. Jacinthe deslizó el pie hasta el extremo más alejado del pecho de L.I. y mantuvo la otra rodilla sobre la cama y en las sombras por encima de él. Atrevida. Jacinthe era atrevida, y decididamente descarada. Y absolutamente deliciosa. Pero siguió encaramada encima de la cama. L.I. le subió la mano por el interior de la pierna, casi hasta el final, lo cual hizo que empezara a sudar ante lo que se avecinaba. Un poco más cerca, dijo, apurando su tentativa. Solo un poquito. ¿Es que no llegas bien? Preguntó ella. Me falta un poquito. Los dedos de L.I. se retorcían inútilmente en el aire. Entonces, Jacinthe volvió a subirse a la cama de un salto. Pues así es como va a ser hasta nuestra noche de bodas.